Hola a todos, buenas noches. Les agradezco por estar conectados a esta hora. Vamos a discutir un tema hoy muy interesante y muy común en la práctica clínica. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a pacientes con triglicéridos elevados y hay veces nos preguntamos si algunos de estos pacientes pueden tener más allá de una hipertrigliceridemia común, reconociendo obviamente que estos triglicéridos pueden estar elevados en la mayoría de los casos por cambios o alteraciones en el estilo de vida. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy médico internista de la Universidad de Antioquia, soy endocrinólogo de la Universidad de Antioquia y actualmente desempeño mis labores como endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente de Fundación en Medellín y también trabajo como profesor de endocrinología en la Universidad de Antioquia. Un saludo para todos los colegas que me están oyendo en este momento, para los médicos de cuidado primario, los médicos generales que están conectados y para los médicos y colegas de otras latitudes que nos estén oyendo. El día de hoy vamos a hablar de hipertrigliceridemia grave o hipertrigliceridemias graves y discutiremos en particular también algunos temas sobre el síndrome de quilomicronemia familiar. Hay que recordar que en todas las dislipidemias tenemos unas causas primarias y unas causas secundarias. Y también tenemos pedazos de evidencia que nos apoyan una asociación con determinado desenlace. Por ejemplo, en el caso del colesterol, los estudios epidemiológicos, los estudios genéticos y los estudios con medicamentos como las estatinas apoyan una asociación con desenlaces cardiovasculares. En el caso de los triglicéridos también tenemos estudios de asociación epidemiológicos, estudios de aleatorización mendeliana, estudios genéticos y algunos estudios de terapéutica. Vamos a empezar hablando que esta charla es patrocinada por la compañía PTC Therapeutics, a quien agradecemos el apoyo que ha dado la Asociación Colombiana de Endocrinología para poder discutir este tema y hablar un poquito de triglicéridos que a veces los abandonamos en la práctica clínica y en la educación médica. Hablemos entonces de cuál es la definición de hipertrigliceridemia. La definición estándar de triglicéridos elevados son aquellos que son mayores de 150 miligramos por decilitro. Esa es la definición estándar. Sin embargo, tenemos otras dos definiciones de acuerdo a las asociaciones y la primera definición es la clasificación de la Sociedad de Endocrino. En esta clasificación vemos como los triglicéridos se consideran elevadamente moderados cuando van de 200 a 1000, una hipertrigliceridemia grave cuando es mayor de 1000 y una hipertrigliceridemia muy grave cuando tenemos triglicéridos mayores de 2000 miligramos por decilitros. Sin embargo, tenemos otra clasificación acorde al ATP3 que nos clasifica los triglicéridos como levemente altos si es mayor de 150 hasta 199, como altos si van de 200 a 499 y muy altos cuando los triglicéridos son más de 500. Acá está la referencia de la guía de hipertrigliceridemia de la Asociación de Endocrino, de Endocrine Society, que fue publicada en septiembre del 2012, pero desde hace varios años venimos tomando este concepto de que realmente la hipertrigliceridemia grave posiblemente la consideramos por encima de 885 miligramos por decilitro o mayor o igual a 10 milimoles litro. Y ya les voy a mostrar por qué. Acá vemos una distribución del estudio de Copenhagen del número de triglicéridos o los pacientes que tenían triglicéridos. En el eje de las X tenemos el número de triglicéridos plasmáticos en las personas en milimoles litro y el número de personas con determinado valor de triglicéridos. Vemos que el 26%, perdón, casi el 70% de los pacientes tienen triglicéridos por debajo de 176 miligramos por decilitro, que es la primera flecha. Y entre 176 hasta 885 miligramos por decilitro vamos a tener un porcentaje de elevación de los triglicéridos que se va a comportar como una enfermedad compleja. Es decir, vamos a tener un componente genético importante que puede estar asociado en el 50% de los casos, donde vamos a tener genes implicados que ya vamos a discutir,
junto con cambios en el estilo de vida, como el consumo del alcohol, un consumo elevado de carbohidratos, un consumo frecuente de fructosa, un aumento en el peso, que nos van a explicar estas hipertrigliceridemias entre 176 y 885 miligramos por decilitro. Sin embargo, miren que en la tercera flecha, que es el punto de corte de 885 miligramos por decilitro, corresponde a un porcentaje muy bajo de la población, realmente cerca del 0.1%. Y en estos casos es donde podemos encontrar las causas primarias de hipertrigliceridemia. Vamos a encontrar una enfermedad rara que se llama el síndrome de quilomicronemia familiar. Sin embargo, aún en aquellos pacientes que tengan triglicéridos mayores de 885 miligramos por decilitro, esta enfermedad viene siendo rara. Ahora bien, sabemos que existe una asociación entre la elevación de triglicéridos y los desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, no solamente los triglicéridos nos elevan el riesgo cardiovascular, sino que también nos elevan el riesgo de pancreatitis. Y siempre hemos considerado que el riesgo de pancreatitis se incrementa a partir de 500 miligramos por decilitro, de los cuales 5% de los pacientes pueden presentar pancreatitis, y los pacientes con triglicéridos por encima de 1.000 y de 2.000 miligramos por decilitro pueden presentar pancreatitis entre el 15 al 20% de los casos. Sin embargo, hay estudios que muestran que el riesgo de pancreatitis es incremental y se presenta a partir de 176 miligramos por decilitro. Entre los triglicéridos, nosotros tenemos valores. Este es un estudio que se presentó en Estados Unidos, y estos triglicéridos presentan un paciente, presentar la mayoría de casos con triglicéridos. Se encuentran que los pacientes con triglicéridos mayores de 1.000 se presentan en un 0.4%. Y este es un estudio que estamos realizando nosotros. Este estudio es realizado con el doctor Carlos Builes y una estudiante que se llama Vanessa López. Y acá tomamos cerca de 164.000 pacientes con hipertrigliceridemia. 164.000 pacientes en población general. Y encontramos que aproximadamente el 43% de ellos tenían triglicéridos mayores de 150. En otros pacientes encontramos que los triglicéridos mayores de 400 estaban en el 3.13% de los casos. Esto significa que la medición de LDL directa solo sería necesario en el 3.13% de los pacientes. Y los triglicéridos mayores de 500 se encuentran tan solo en el 1.6% de los casos. Por otro lado, el punto de corte que ya les mencioné de hipertrigliceridemia grave solo se presenta en el 0.3% de los casos. Y un valor de 1.770 solo se presenta en el 0.05% de los casos. Acá vemos la distribución de estos triglicéridos o de esta población en la ciudad de Medellín, Colombia. Y adicionalmente, hicimos una distribución de los triglicéridos de acuerdo a la edad y al género de los pacientes. Y los separamos los triglicéridos entre menores de 150, de 150 a 200, de 200 a 500, mayores de 500 o mayor de 885 miligramos por decilitro. Y miren que el porcentaje de pacientes que tienen más de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos realmente es muy bajito, corresponde a menos del 3% de la población, independientemente de la edad y del género. Y aquellos pacientes que tienen más de 885 miligramos por decilitro corresponden a un porcentaje muy ínfimo de la práctica clínica. Ahora bien, debemos recordar que las elevaciones de triglicéridos usualmente son por causas secundarias. Ya las vamos a hablar más adelante, pero entre las más comunes tenemos la diabetes y la obesidad. Pero también vamos a tener algunas causas primarias de hipertrigliceridemia. ¿A qué se refiere causas primarias de hipertrigliceridemia? ¿Alguna alteración genética o alguna enfermedad que me está produciendo esto? En términos generales podemos dividir en dos estas hipertrigliceridemias. Aquellas que son graves, mayor de 885 miligramos por decilitro, que hablaríamos que pueden tener una síndrome de quilomicronemia familiar, y en la clasificación vieja un síndrome de quilomicronemia poligénica, en la clasificación de Frederickson, una tipo 5. O podemos tener triglicéridos leves a moderados hasta 885, que en términos generales es multifactorial, o tenemos aquellos pacientes con una disbetalipoproteinemia o una hiperlipoproteinemia combinada familiar.
Recordemos un poquito entonces de la fisiología, ya que hablamos algo de las definiciones, y debemos recordar que acá tenemos la estructura de los triglicéridos que se componen de glicerol y ácidos grasos. Arriba tenemos algunos ejemplos de ácidos grasos y recordar que los ácidos grasos los podemos dividir en esenciales o no esenciales, o los podemos dividir también en saturados, que son aquellos que no tienen un doble enlace de carbono, como vemos en el primero. Esos son los ácidos grasos saturados, y tenemos los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, que son aquellos que tienen dobles enlaces de carbono. Y abajo está la representación de la estructura del colesterol para recordar que estamos hablando de moléculas distintas bioquímicamente. Recordemos un poquito el metabolismo del colesterol. Acá tenemos los pacientes, tenemos el consumo de grasa en la dieta y de colesterol. Esto se va a absorber en el intestino. En el intestino se van a convertir en kilomicrones y por acción de la lipoproteína lipasa vamos a sacar los ácidos grasos libres de esos kilomicrones que se van a almacenar bien sea en el tejido adiposo o en los tejidos periféricos. Esos ácidos grasos también son tomados por el hígado y es importante recordar que hay unos remanentes de kilomicrones que también van a ser absorbidos por el hígado. Ese es el metabolismo exógeno del colesterol. Acá vemos un poco mejor estos dos tipos de metabolismo exógeno y endógeno del colesterol. En la gráfica de la izquierda tenemos los lípidos en la dieta, que son absorbidos por el intestino, y van a producir esta molécula que vemos en azul, que son kilomicrones. Los kilomicrones es una molécula compleja, tiene adicionalmente ApoC, ApoE y ApoB48. Y recordemos que ApoB es de bad, de malo. Todo lo que tenga ApoB en términos generales nos deja un desenlace cardiovascular alterado, por decirlo así, pues nos va a generar un mayor riesgo. De acá, por ejemplo, que es la explicación de que tengamos el colesterol no HDL. El colesterol no HDL, que es el colesterol total menos el HDL, básicamente en ese grupo de moléculas vamos a tener todas las partículas que tienen ApoB, bien sean los remanentes, los kilomicrones o las moléculas de VLDL, LDL y DLL, todas las otras moléculas que nos traen ApoB, que sería deletérea para el sistema cardiovascular. Entonces los kilomicrones en los capilares, por acción de la lipoproteína lipasa, va a liberar los ácidos grasos que van a ir al músculo o al tejido adiposo y van a quedar los remanentes del kilomicrón. Y el hígado adicionalmente tiene el metabolismo endógeno, va a producir las partículas de VLDL, moléculas de muy baja densidad, que ellas contienen ApoB100, y nuevamente la lipoproteína lipasa va a liberar los ácidos grasos, y de ahí vamos convirtiendo las moléculas de intermedia densidad y de baja densidad, como el LDL. Y acá tenemos otra vía un poco más compleja, que es básicamente lo mismo que les acabo de mencionar, y es que cuando consumimos grasa o lípidos o colesterol en nuestra dieta, todo eso se va a empacar en esta molécula que vemos acá, que se llama los kilomicrones, que va a tener ApoB48 y va a tener ésteres de colesterol y colesterol. Estas moléculas de kilomicrones van a entrar al sistema linfático y van a entrar a la circulación. Y en la gráfica donde está el punto 4 y el punto 5 vemos el papel esencial que tiene la lipoproteína lipasa para liberar esos ácidos grasos libres para los distintos tejidos que los necesitamos, y luego van a quedar los remanentes de kilomicrones que van a ser metabolizados nuevamente por el hígado. ¿Por qué es importante hablar de la lipoproteína lipasa? Porque la lipoproteína lipasa, cuando está alterada, va a producir o va a ser el gen más importante que va a causar o que va a responder o que va a explicar el síndrome de kilomicronemia familiar, que ya vamos a hablar más adelante. ¿Qué es entonces esto que venimos mencionando desde hace rato, el síndrome de kilomicronemia? El síndrome de kilomicronemia fue descrito en 1981 y es un síndrome que se compone de triglicéridos muy elevados, dolor abdominal, pancreatitis, síntomas eruptivos, lipemias retinales y alteraciones mentales. Este fue lo que se describió en el año de 1981. Y la definición básicamente es de kilomicronemia, es la acumulación de kilomicrones en sangre. Esto se puede ver luego de dejar el plasma en una nevera a 4 grados centígrados y donde se puede ver un plasma bastante lechoso al otro día de estar este plasma en la nevera. Y el síndrome de kilomicronemia va a tener básicamente 3 componentes. Va a tener un componente multifactorial, que ya lo vamos a ver más adelante, un componente familiar, y puede ser visto en algunas lipodistrofias parciales, que son enfermedades relativamente raras, pero que se van a asociar con obesidad,
con diabetes y que a veces se nos pasa. Son aquellos pacientes con síndromes de resistencia a la insulina muy marcados, que son difíciles de tratar y que adicionalmente tienen un compromiso con una elevación marcada de los triglicéridos. ¿Cómo se define entonces el síndrome de quilomicronemia familiar? Este es un trastorno raro, es un trastorno hereditario. La prevalencia estimada de esta enfermedad es 1 en 1.000.000, es decir, en el área metropolitana de Medellín vamos a tener entre 4 a 5 pacientes y es una enfermedad que se presenta por una alteración en el metabolismo de los triglicéridos. Cuando tenemos quilomicronemia, que en particular se presenta cuando tenemos triglicéridos mayores de 885 miligramos por decilitro, podemos tener esta enfermedad que es más rara, el síndrome de quilomicronemia familiar, por la hiperlipidemia tipo 5 que va a tener un componente poligénico. El síndrome de quilomicronemia familiar es una enfermedad ultra huérfana, como ya les mencioné, tiene una prevalencia de 1 en 1.000.000 y es una alteración en la lipoproteína lipasa. Pueden haber otros genes implicados que ya vamos a ver más adelante en la fisiología. Usualmente estas personas se presentan con pancreatitis o dolor abdominal recurrente desde jóvenes. La mayoría de ellos tienen un índice de masa normal y hay un riesgo incrementado de pancreatitis. Y es interesante que en ellos vamos a tener unos niveles más disminuidos de ApoB en comparación con la otra población que tiene una dislipidemia o una hipertrigliceridemia que va a ser más poligénica. En esta población vamos a encontrar diabetes, hipertensión, exceso en el consumo de alcohol. Ahora bien, el síndrome de quilomicronemia familiar, como tienen pancreatitis recurrente, hasta 1/3 de aquellos pacientes pueden presentar también diabetes, posiblemente sea más una diabetes por deficiencia pancreática que por una resistencia a la insulina. Dentro de la fisiopatología vamos a tener dos componentes importantes, son los kilomicrones y la lipoproteína lipasa. Los kilomicrones por acción de esta lipoproteína lipasa van a tener una depuración rápida. Y acá tenemos todos los componentes que están implicados en la fisiología de los kilomicrones y de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa se sintetiza en el tejido adiposo, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco. Es transportada por esta proteína que vemos acá, la GPI-HBP1. Es regulada por ApoC2 y ApoC3. Es madurada por el LMF1. Y hay otras proteínas que interaccionan en el metabolismo de los kilomicrones y en el papel fisiológico de la lipoproteína lipasa, como las vemos acá expresadas. Veamos esto en una figura un poquito mejor. Acá tenemos en verde los monómeros de lipoproteína lipasa. Estos monómeros se convierten en dímeros por acción de la LMF1 y si tenemos mutación en el LMF1, esta es una de las formas de síndrome de quilomicronemia familiar. Estos dímeros van a estar expresados en el tejido subendotelial y son expresados a la superficie del vaso y se van a adherir al heparansulfato por medio de la proteína GPI-HB1 y por medio de la ANGL3 van a ser degradados de dímeros a monómeros. Ahora bien, vemos una molécula en blanco que son las lipoproteínas ricas en triacilglicerol, básicamente los kilomicrones, y acá vemos cómo esta proteína está unida a la lipoproteína lipasa y se forma este complejo de ApoC2 y de ApoA5. En este complejo vamos a extraer todos los ácidos grasos, esto dura minutos, y en los kilomicrones vamos a extraer todos estos ácidos grasos que van a necesitar los tejidos. Hay un papel muy importante de ApoC3. ApoC3 es un inhibidor competitivo de esta interacción porque se une al mismo sitio donde se une la lipoproteína lipasa con los kilomicrones. Entonces, ApoC3 es un objetivo terapéutico importante porque es un inhibidor de esta interacción, pues una alteración en esta inhibición. Y yo puedo inhibir ApoC3 por distintas maneras, como vamos más adelante, y permitir que la lipoproteína lipasa haga su acción normal. Esto lo vemos en esta gráfica del New England del año 2014, donde vemos que la fuente normal del metabolismo de los triglicéridos va a tener básicamente dos vías. Una vía que va a ser dependiente de la lipoproteína lipasa, que va a ser inhibida por ApoC3, como ya les mencioné, y otra vía independiente de la lipoproteína lipasa, que también es inhibida por ApoC3. Recordemos que estas dos vías de lipoproteína lipasa es lo que nos permite tener triglicéridos relativamente bajos. Y en el síndrome de quilomicronemia familiar, como la lipoproteína lipasa no está actuando, vamos a tener kilomicrones en exceso mayores de 885 miligramos por decilitro. Recordemos entonces los genes implicados en esta enfermedad. Vamos a tener la lipoproteína lipasa, como ya les mencioné, mutaciones en ApoC2,
en ApoA5, en el MF1, en la GPI-HBP1, e interesantemente se han descrito autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes contra la lipoproteína lipasa o contra la GPI-HBP1, usualmente en el contexto de lupus o algunas otras enfermedades autoinmunes. La causa más común de esta enfermedad va a ser alteraciones en la lipoproteína lipasa. Recordemos que esta es una enfermedad autosómica recesiva, inicia temprano en la vida y va a ser la causa más común. Las otras son mutaciones relativamente raras. Entonces, en aquellos pacientes que ustedes tengan con triglicéridos marcadamente altos, una causa rara va a ser el síndrome de quilomicronemia familiar. En la mayoría de los casos va a ser una quilomicronemia multifactorial. No significa que en la quilomicronemia multifactorial no tengamos un componente genético. Posiblemente hasta en el 50% de los casos, como ya mencioné, vamos a tener un componente genético, pero vamos a tener, al ser una enfermedad compleja, un componente ambiental muy importante que va a ser la base del tratamiento en estos pacientes. ¿Cómo se manifiesta el síndrome de quilomicronemia familiar? Se va a manifestar con hipertrigliceridemia. Usualmente en el tercer trimestre del embarazo va a haber un incremento marcado de los triglicéridos. Por otro lado, hay un riesgo incrementado de pancreatitis. Estos pacientes tienen dolor abdominal recurrente. Y dado que tienen episodios recurrentes de pancreatitis, van a terminar con insuficiencia pancreática y con diabetes. Pueden tener síntomas eruptivos, lipemias retinales, hepatoesplenomegalia y déficit neurocognitivo. Esta es la prevalencia de las manifestaciones del síndrome de quilomicronemia familiar. La mayoría van a tener dolor abdominal y pancreatitis y episodios repetidos de pancreatitis en la mayoría de estos pacientes. Esto es lo que vemos con los síntomas, con la lipemia retinalis, como la vemos acá, esta es la lipemia retinalis, como la ven acá, y con respecto a la pancreatitis, hay un riesgo incrementado del 4% en el riesgo de pancreatitis por cada 100 miligramos por decilitro que aumenten los triglicéridos. Y el estudio más reciente que se publicó en JAMA, que evalúan el incremento de pancreatitis a medida que van incrementando los triglicéridos, detecta que inclusive a partir de 176 miligramos por decilitro se empieza a incrementar el riesgo de pancreatitis. Sin embargo, este riesgo de pancreatitis es mucho mayor a partir de 500, donde se puede encontrar, sin hacer ajustes multivariados, 11 casos por 10.000 personas en seguimiento. En términos generales, los triglicéridos elevados nos pueden incrementar el riesgo de pancreatitis entre 8 a 12 casos por 10.000 pacientes. ¿Cuál es el problema de la pancreatitis en estos pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar? Es que tienen episodios repetitivos de pancreatitis. Entonces es importante recordar que si bien la pancreatitis, las causas primordiales son la enfermedad biliar, cálculos biliares y adicionalmente el consumo de alcohol, la tercera causa, que es idiopática, viene siendo discutida o peleada con los triglicéridos. Los triglicéridos pueden responder entre el 1 al 10% de los episodios de pancreatitis. En algunas series son inclusive la tercera causa de pancreatitis. Y estos pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar pueden hacer episodios de pancreatitis desde 6 hasta 60 episodios, como lo vemos en la primera gráfica azul, o una mediana de 34 episodios por paciente. Y las hospitalizaciones por pancreatitis van entre 2 a 40 en el promedio de su vida, con un promedio de 17 episodios de pancreatitis. Recuerden que esta es una enfermedad relativamente catastrófica, estancias en UCI prolongadas, tanto que la mediana hospitalización o el promedio de días de hospitalización es de 6.5. La mayoría de pacientes con esta enfermedad tienen episodios de pancreatitis, episodios recurrentes, tienen adicionalmente hígado graso, enfermedad biliar, diabetes tipo 2, que posiblemente sea otro tipo de diabetes, y algunos pueden tener hepatoesplenomegalia. Este es un estudio, que es el estudio APPROACH, que es un estudio que utilizó un componente investigacional que vamos a ver más adelante, un oligonucleótido antisentido, que es el volanocercen. Y ellos no estabilizan, sino que estudian las características basales de la población y encuentran 15% de ellos pueden tener diabetes, 6.1% pueden tener episodios de enfermedad coronaria, 75.8% tienen episodios de pancreatitis aguda. El índice de masa corporal es relativamente normal, que nos permite diferenciar con otras causas de pancreatitis en estos pacientes. Y acá vemos los parámetros basales de lípidos. Yo traje esta tabla básicamente para mostrarles este primer valor. Miren que los triglicéridos en ayunas es la primera línea de esta tabla 2. El promedio en estos pacientes es de 2.209 miligramos por decilitro de triglicéridos.
El colesterol total es relativamente normal, tiene un HDL muy bajo y el LDL en estos pacientes es relativamente bajo, que es una cosa que nos ayuda a decir que este paciente sí tiene una enfermedad genética. Y lo otro que se utilizaba antes, hoy no es el estándar de diagnóstico, es la actividad de la lipoproteína lipasa, que es una prueba diagnóstica que se puede utilizar. En estos pacientes la actividad de la lipoproteína lipasa va a estar disminuida porque no tienen actividad de lipoproteína lipasa. En esta gráfica vemos el valor promedio de los triglicéridos y las horas postprandiales y vemos cómo los triglicéridos se mantienen elevados en estos pacientes de este estudio. Es importante sensibilizar un poquito a la población que nos está oyendo sobre los síntomas de esta enfermedad. Estos pacientes tienen síntomas físicos importantes. Acá vemos en el eje de la Y la gravedad del promedio de los síntomas y en el eje de las X si el síntoma se presenta varias veces al día, diariamente, cada tercer día o 2 veces por semana. Y vemos que la mayoría de los pacientes tiene una gravedad de síntomas alrededor de 5 y presentan los síntomas entre 2 a 3 veces por semana y pueden ser síntomas como hinchazón, astenia, esteatorrea, ictericia. Desde el punto de vista cognitivo, estos pacientes tienen dificultad para concentrarse, pérdidas de memoria, olvidos. Y desde el punto de vista emocional, son pacientes que están frustrados, se sienten incomprendidos, están aislados. Adicionalmente, es una dieta muy baja en grasas, entonces la palatabilidad de estas dietas estos pacientes son poco adherentes. Recuerden que las grasas o la combinación entre grasas y carbohidratos da una sensación de felicidad y de saciedad importante para el cerebro, libera endorfinas, entonces hacen que la gente se sienta bien. Por ende es muy rico comer arepa de huevo y cualquiera de estas cosas que combinen carbohidratos con grasa, porque nos da sensación de felicidad. Y estos pacientes se sienten frustrados, ansiosos, preocupados, tristes, deprimidos. Entonces realmente son pacientes que cuando uno los ve son pacientes que tienen una mala calidad de vida. Y aparte de que tienen una mala calidad de vida, vemos que estos pacientes, esta gráfica acá, es para mostrar si están empleados o no. Entonces la mayoría de ellos tienen empleos de medio tiempo, que es la torta que vemos en rojo, el 35%, y el 20% están desempleados. Adicionalmente, la mayoría de ellos tienen alteraciones laborales en parte debidas a esta enfermedad. Entonces es importante saber esto. Vamos a pasar esta gráfica. Y adicionalmente, esto es para mostrar la incapacidad que genera esta enfermedad. Ellos no pueden hacer en la mayoría de los casos el porcentaje de interferencia hasta el 28 hasta el 20%, es decir, la mitad de los pacientes tienen alteraciones en las responsabilidades en la escuela o en el trabajo. Algunos de estos pacientes tienen muchos días de incapacidad. Miren en la gráfica de abajo, en las columnas, que hasta el 32% tienen días de incapacidad entre 16 a 30 días al año. Entonces es muy difícil la parte laboral de estos pacientes. Y adicionalmente, el 100% de estos pacientes reporta fatiga y compromiso cognitivo, un impacto negativo en las oportunidades de estudio y la mitad reportan días perdidos y falta de concentración en el colegio. Y este es un caso clínico de los que reportan en la literatura que ejemplifica qué es lo que sienten estos pacientes. Este es un paciente masculino de 46 años de edad. Lo diagnosticaron con esta enfermedad a los 40 años. Los triglicéridos eran alrededor de 1100 miligramos por decilitro. Lo operaron de la vesícula, adicionalmente hígado graso. Los últimos 10 años ha tenido dolor abdominal recurrente. El paciente dice que quiere hacer lo que fuera para poder volver a comer normal. Se siente insatisfecho con una dieta baja en grasas. Es efectiva para controlar los síntomas, entonces es un caso difícil para manejar. Y adicionalmente, los pacientes, a pesar de que sean adherentes a las dietas, tienen una alteración importante en la calidad de vida. Miren, por ejemplo, la capacidad para seguir la dieta restrictiva o restringida en grasas es muy bajo y la satisfacción de la dieta realmente es muy baja. Ahora bien, hay que diferenciar que hay algunos pacientes que pueden tener un síndrome de quilomicronemia familiar con mutaciones en la lipoproteína lipasa o no tener alteraciones en la lipoproteína lipasa, que nos ayuda a diferenciar desde un poco, desde el punto de vista bioquímico, la insulina postprandial, el péptido C y los valores de LDL. Van a recordemos que en estos pacientes los valores de LDL deben ser medidos directamente, tienen triglicéridos muy altos y por otro lado los niveles de triglicéridos van a ser relativamente bajos. Pasemos entonces un poco a hablar acerca del diagnóstico de las hipertrigliceridemias. Recuerden que no hay una indicación para hacer tamizaje de triglicéridos, hacemos tamizaje del riesgo cardiovascular mediante un perfil lipídico, es decir, vemos el LDL, el colesterol, los triglicéridos, el HDL. Y siempre que nos mencione un plasma lechoso, triglicéridos mayores de 885 miligramos por decilitro, recordar tener en cuenta que puede tener
una causa primaria y que nos estamos enfrentando a un porcentaje de la población que es relativamente bajo. Recuerden que más de 400 lo encontramos solo en el 3.13% de nuestra población en Medellín, más de 500 alrededor del 2% y más de 885 solo en el 0.3% de los pacientes. Es decir, estos pacientes hay que ser tener un poquito de equipamiento personal para pensar que pueden tener otras causas secundarias de esta enfermedad. El síndrome de quilomicronemia familiar, posiblemente algunos de ustedes no hayan oído esta enfermedad, es poco sospechada y estos pacientes han tenido 5 médicos distintos previos al diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos generales? Cuando nos encontremos con unos triglicéridos mayores de 885 miligramos por decilitro, debemos pensar si el paciente ha tenido respuesta a alguna terapia. La terapia normal para los triglicéridos elevados, aparte de cambios terapéuticos en el estilo de vida, es el uso de fibratos. Ya vamos a ver más adelante las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Endocrino. Los fibratos pueden disminuir los triglicéridos alrededor del 50%, inclusive hasta el 70%. El fibrato más recomendado en la mayoría de guías y en la mayoría de los textos es fenofibrato en sus distintas formas, micronizado, cápsulas o en ácido fenofíbrico, dado que es el que tiene menos interacciones. Gemfibrosilo es muy potente, debe ser dado 2 veces al día. Las diferencias en términos de triglicéridos entre gemfibrosilo y fenofibrato son mínimas. Sin embargo, tiene menos interacciones fenofibrato que gemfibrosilo. Es decir, el riesgo de rhabdomiolisis de gemfibrosilo con atorvastatina es mucho mayor que un fenofibrato con una rosuvastatina. En estos pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, una de las formas para sospecharlo es que no tengan respuesta a la terapia estándar para los triglicéridos. Es decir, si no me están bajando los triglicéridos con fibratos, un descenso menor del 20%, debo empezar a sospechar estas cosas. Y si adicionalmente yo observo que los triglicéridos son persistentemente elevados en todas las muestras que estoy tomando, debo sospechar que el paciente tiene una causa primaria o un síndrome asociado a los triglicéridos. Y siempre, yo sé que estamos hablando algo de esta enfermedad, pero siempre debemos descartar causas secundarias. Alcoholismo es una causa frecuente de elevación en los triglicéridos, la diabetes no controlada, entonces debemos controlar esa diabetes, pacientes con obesidad, el hipotiroidismo, aunque se asocia más con elevaciones del LDL, hay reportes de caso de pacientes con elevación en los triglicéridos por hipotiroidismo grave y hasta el 35% de los pacientes descompensados con hipotiroidismo tienen elevación o tienen hipertrigliceridemia. La causa de la hipertrigliceridemia en hipotiroidismo es muy interesante, el mecanismo fisiopatológico. Al parecer hay una disminución en el receptor de LDL y una disminución en el receptor del remanente de kilomicrones. Esto hace que aumenten los kilomicrones. Adicionalmente, el metabolismo de la lipoproteína lipasa está disminuido y parece que todo esto mejora con la reposición con levotiroxina. Con respecto a la dieta, recordar que las grasas o el consumo de fritos no me eleva tanto los triglicéridos como lo hacen las harinas. Y es un llamado, y me recuerda al doctor Oscar Rosero, siempre ha hablado de comida real. Y recordar que la fructosa, por medio de la por la lipogénesis de novo, toda esa fructosa se va a ir a convertir en ácidos grasos y en triglicéridos. Nosotros estamos almacenando toda esa energía de las comidas con alto índice glicémico, los estamos almacenando en grasa. Entonces, realmente lo que más hay que insistir es en el consumo en evitar el consumo de comidas con alto índice glicémico, pero adicionalmente tener un consumo elevado en comidas con frutas, con fibra, con índices glicémicos bajos y obviamente vamos a tener pues una dieta baja en grasa, pero el problema es que muchas de las personas piensan que las harinas no les hace daño y no se están convirtiendo en triglicéridos y sí se están convirtiendo en grasas. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes que básicamente esa torta de zanahoria bien rica, eso está lleno de mantequilla, eso se termina convirtiendo en grasa. El síndrome nefrótico y medicamentos que vamos a ver más adelante. Y si usted tiene un paciente con triglicéridos elevados, que le está poniendo fibratos, que adicionalmente no le bajan los triglicéridos y la ve repetitivamente pilas, adicionalmente si tuvo pancreatitis aguda o dolor abdominal recurrente, usted debe considerar hacer un estudio genético en este paciente para confirmar la enfermedad. Recordemos nuevamente las causas secundarias: obesidad, diabetes, síndrome nefrótico, hipotiroidismo. En el enfoque clínico hay que medir la talla, el peso, tomar el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, un uroanálisis, una función tiroidea, una creatinina. Recordar que en el embarazo hay un incremento importante a partir del segundo trimestre en todas estas moléculas y en particular en los triglicéridos.
el consumo de estrógenos, otros medicamentos como la mirtazapina, la olanzapina, los betabloqueadores, los esteroides, la ciclosporina, el tamoxifeno, antirretrovirales, nos pueden elevar los triglicéridos. Entonces, tener en cuenta estos pacientes. Y hay cosas que nos permiten diferenciar de una hipertrigliceridemia común y corriente, por decirlo así, del síndrome de quilomicronemia familiar. Uno, los valores elevados, el colesterol LDL usualmente es bajo, menor de 70, el HDL es menor de 40 miligramos por decilitro, vamos a tener niveles bajos de ApoB100 por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y recordar que para Colombia la medición de ApoB es una medición que está disponible en el POS, lo mismo que la lipoproteína A minúscula. Esas dos moléculas nos permiten mejorar junto con el colesterol no HDL el riesgo de nuestros pacientes. Y la relación triglicéridos-colesterol total va a ser mayor de 5 en nuestros pacientes, es decir, van a tener más triglicéridos que colesterol total en los pacientes con esta enfermedad. Y este estudio me pareció muy interesante y es mirar qué cosas me permiten diferenciar desde lo clínico una enfermedad primaria que eleve los triglicéridos de un síndrome de quilomicronemia multifactorial en un paciente diabético obeso. Entonces, lo primero es que si tenemos un LDL bajo, vamos a pensar en una causa primaria, una ApoB100 baja, menor de 100, en este estudio encontraron menor de 77, un índice de masa corporal normal en un paciente con triglicéridos altos los debe hacer pensar en una causa genética, un HDL menor de 21, la historia pancreatitis, este punto de corte de triglicéridos lo pusieron en este estudio y un VLDL muy bajo. Entonces, estas características clínicas y bioquímicas te pueden ayudar a diferenciar de una causa primaria y de una causa secundaria. Y acá lo ponen en estas triadas, ellos combinan el índice de masa corporal, la historia pancreatitis, el VLDL, la ApoA1, la ApoB100, el VLDL en distintas combinaciones, acá tienen 10 combinaciones. Y por ejemplo, tomemos la primera combinación, un índice de masa corporal menor de 26, con historia pancreatitis, y unos niveles de VLDL bajos, de una sensibilidad del 89.8% y una especificidad del 94.3% para diferenciar un síndrome de quilomicronemia familiar de una causa secundaria de elevación de los triglicéridos. Y hay otro puntaje práctico, este puntaje requiere una validación internacional, que es triglicéridos en ayunas mayor de 885 en 3 mediciones consecutivas, me da 5 puntos, triglicéridos en ayunas mayor de 1770 me da 1 punto, si alguna vez los triglicéridos fueron normales me resta puntos porque no sería una causa genética, no hay factores secundarios, hay historia pancreatitis, no hay historia de hiperlipidemia familiar combinada, una disminución de triglicéridos menor al 20% me da 1 punto y el inicio de los síntomas me da más puntos. Si yo tengo y sumo más de 10 puntos, 10 o más puntos, es muy probable que yo tenga una causa primaria de hipertrigliceridemia, en particular el síndrome de quilomicronemia familiar. La sensibilidad total y la especificidad es entre el 80 y el 85%, y lo vemos acá en estas distintas gráficas que las voy a pasar, que fue lo que hicieron la replicación de este puntaje. Este puntaje no ha sido replicado en población de América Latina, por ende sería muy interesante que pudiéramos validar estos puntos de corte en nuestra población si alguien está interesado en ayudarnos con este estudio. Acá vemos cómo el puntaje de 10 en la corte de Palermo y de Roma nos ayudaba a hacer el diagnóstico con la sensibilidad y especificidad que ya les mencioné. Con respecto al estudio genético, es la piedra angular en el diagnóstico, cada vez se van describiendo nuevas variables, y recordar que la disponibilidad y el costo de la secuenciación de siguiente generación ha venido disminuyendo. Y PTC nos apoya con estos test genéticos, ellos tienen un programa de diagnóstico que se llama PTC Terapéuticos. Acá tienen el correo, la línea nacional y el celular en Colombia, donde ellos nos pueden brindar el apoyo para hacer un diagnóstico genético en estos pacientes. Los dejo un momentico acá, pacientes@labgencel.com, con esta línea nacional para Colombia, que nos pueden apoyar con el diagnóstico genético de estos pacientes. Pasemos ya al final de la charla, que es el manejo de la hipertrigliceridemia. Los pacientes que tengan triglicéridos elevados, en términos generales, recordar que la asociación con riesgo cardiovascular es lo primordial y que la asociación con riesgo cardiovascular está mediada principalmente por el colesterol LDL. Por ende, esa es nuestra primera meta. Obviamente, si el paciente tiene triglicéridos más de 400, no sabemos cuánto está el LDL, pero si tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular, el tratamiento primordial va a ser con estatinas. Y la segunda meta es el colesterol no HDL. Ahí vamos a tener, como ya les mencioné, todas las partículas de ApoB. Vamos a excluir y a tratar las causas secundarias, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, y vamos a implementar cambios en el estilo de vida que ya se los mencioné. Si el paciente no ha logrado la meta de no HDL,
yo puedo tener dos enfoques. Si los triglicéridos son por debajo de 885, mi principal objetivo va a ser la disminución de riesgo cardiovascular. Puedo considerar otras terapias para disminuir en el LDL. Cada vez las prácticas, las clínicas de lípidos están considerando agregar omega 3, en particular con la publicación del estudio REDUCE IT. Van a considerar el inicio de fibratos y se pueden considerar otras terapias como ezetimibe o inclusive si tiene riesgo cardiovascular muy elevado el uso de inhibidores de PCSK9. Pero si los triglicéridos están por encima de 885 miligramos por decilitro, el objetivo primario va a ser prevenir la pancreatitis, debemos intensificar estilos de vida y ahí podemos considerar adicionar fibratos. La recomendación de la Asociación Colombiana de Endocrino, que ya se las va a mostrar como nos quedó en el consenso de expertos o en la recomendación de expertos, es adicionar fenofibrato y rosuvastatina. Y podemos adicionar omega 3, considerar ácidos grasos de cadena mediana, y cuando estos pacientes tengan estas hipertrigliceridemias graves, por favor consideren remitirlos a endocrinología para hacer un estudio adicional. Si a pesar de todo esto el paciente sigue con triglicéridos muy elevados, debemos considerar terapias nuevas que ya les voy a mencionar. Entonces, tratamos la causa de base, hacemos una pérdida de peso en estos pacientes. La actividad física es importante, combinando ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza, estilos de vida, una dieta baja en carbohidratos, en particular en fructosa, o comidas con alto índice glucémico, cero alcohol. Vamos a adicionar fibratos, estatinas y omega 3. Este es el efecto de la abstinencia de alcohol, puede ser variable, una disminución hasta el 80% en los triglicéridos. La pérdida de peso genera una disminución de 8 miligramos por decilitro por kilo perdido. El ejercicio aeróbico, un descenso del 10 al 20%, y ácidos omega 3 hasta en el 10 al 15%. Esta es la recomendación del panel de expertos de dislipidemia de la Asociación Colombiana de Endocrino, que fue publicada recientemente, la semana pasada, si no estoy mal, está en la revista colombiana de endocrinología. El autor principal es el doctor Hernando Vargas, a quien agradezco que nos haya invitado también a participar con los otros colegas que estuvimos haciendo este trabajo. Y acá quedó que los pacientes con triglicéridos mayores de 800 hacemos cambios terapéuticos en el estilo de vida, descartamos causas secundarias y por el riesgo de pancreatitis usamos fibratos. Si el paciente tiene entre 500 y 800, nuevamente descartamos causas secundarias y si el paciente no está respondiendo a los cambios terapéuticos, podemos utilizar fibratos. Si a pesar de que los fibratos no han logrado una disminución de los triglicéridos, consideramos en forma farmacéutica los ácidos omega 3. Recuerden que deben ser dosis altas y que los suplementos tienen concentraciones variables de ácidos omega 3 y la FDA y la AMEA no lo recomienda para la disminución de los triglicéridos. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular y triglicéridos mayor de 500, las estatinas siguen siendo la primera opción. Algunas estatinas, como la rosuvastatina o la atorvastatina, en pacientes con triglicéridos elevados, pueden hacer disminuciones de los triglicéridos de 35, inclusive hasta el 50%. Y como les mencioné, la terapia recombinada sugerida por nosotros es rosuvastatina con fenofibrato porque tiene menos interacción y menos riesgo de rhabdomiolisis. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular y triglicéridos entre 200 y 500, nuestra primera opción son las estatinas. Si persisten entre 200 y 500, calculamos el colesterol no HDL. Si está por encima de 30 miligramos por decilitro, la meta de LDL, pues del colesterol no HDL, consideramos el uso de fibratos, nuevamente ácido fenofíbrico, fenofibrato, y adicionamos omega 3. En estos pacientes, si es intolerante a los fibratos, consideramos el uso de omega 3 y recordemos el estudio REDUCE IT, que ya lo vamos a mencionar un poquito. ¿Qué terapias emergentes tenemos? Tenemos el etil-icosapentano, que es el del estudio REDUCE IT. Esta es una forma purificada de ácido icosapentanoico. Y el mecanismo de acción realmente no es conocido. La disminución de riesgo cardiovascular era independiente de los triglicéridos. Parece que tiene un efecto antioxidante en la membrana de los triglicéridos. Esto, la indicación actual es la hipertrigliceridemia. Tenemos Epanova como una terapia futura también para los triglicéridos. Tenemos un fibrato nuevo que se llama pemafibrato también para los triglicéridos. Tenemos el volanocercen para el síndrome de quilomicronemia familiar, que es un oligonucleótido antisentido, y a futuro vamos a tener anticuerpos monoclonales contra la ANGPL3, que son moléculas muy interesantes que nos van a ayudar a futuro con estos casos tan difíciles. Mencionemos un poquito el estudio REDUCE IT. El estudio REDUCE IT incluyó más de 8,000 pacientes de alto riesgo con triglicéridos elevados que ya venían siendo tratados con estatina. Más o menos la mitad de estos pacientes eran diabéticos y la intervención fue 4 gramos de etil-icosapentano, una forma farmacológica, como ya les dije, muy purificada, que no la tenemos todavía disponible en el país, y la comparación del placebo era aceite mineral. Esto es importante tenerlo en cuenta.
La disminución en la enfermedad o en el MACE que se encontró en estos pacientes fue del 25%, con una HR del 0,75. Son resultados realmente impresionantes y lleva la aprobación por la FDA para disminuir el riesgo residual. Recuerden que es una formulación específica, es altas dosis de este medicamento, es una población selecta, es prevención secundaria, no prevención primaria, y algunos han postulado que el aceite mineral puede tener un efecto deleterio y posiblemente este efecto de este etílicosapentano sea un poquito menor y el beneficio es independiente de los triglicéridos basales, parece que tiene un efecto por otro lado. ¿Cómo vamos a tratar el síndrome de quilomicronemia familiar? Como estos pacientes no tienen lipoproteína lipasa, no van a responder a fibratos, no van a responder a ácidos omega 3, requieren una dieta muy baja en grasa, aproximadamente menos del 10% de las calorías totales. Esto implica una disminución, un consumo de grasa de menos de 20, 30, 40 gramos al día. Podemos utilizar ácidos grasos de cadena media o mediana que tienen entre 6 a 12 carbonos y que difunden pasivamente, no requieren los kilomicrones, por ende no van a ser kilomicronemia. Esta fue una terapia génica alipogente y Parvovec que se retiró del mercado, bastante costosa, requería anestesia espinal para hacer la inyección intramuscular y el efecto se podía perder alrededor de los 6 meses. Y tenemos disponible una molécula nueva que se llama volanesorsen. ¿Cómo vamos a manejar la pancreatitis? Ayuno completo, líquidos endovenosos, analgesia en pacientes diabéticos tipo 2, insulina. Plasmaféresis es controversial y en los casos de quilomicronemia familiar la parina no tiene utilidad porque no hay lipoproteína lipasa. La plasmaféresis tiene una disminución rápida de triglicéridos, sin embargo la vía oral y los líquidos endovenosos también hacen esto. Es una terapia costosa, tiene una mejoría temporal en los triglicéridos y no nos controla la causa de base. Y tenemos expertos a favor y en contra de la plasmaféresis. Yo en términos generales no utilizo plasmaféresis, utilizo terapia médica normal. Con respecto a la evidencia, estas son las guías del 2019 de plasmaféresis. Para tratamiento es una recomendación fuerte con evidencia de baja calidad o muy baja calidad. Para prevención de recaída pancreatitis, la recomendación es débil y la plasmaféresis tiene una categoría 3, es decir, que el papel no ha sido establecido y la decisión debe ser individualizada de ustedes como clínicos. RCT 0, estudios controlados 3, casos y controles 29, cerca de 300 pacientes. El estudio más reciente comparaba 22 pacientes contra controles históricos y veía que el descenso de triglicéridos era similar con plasmaféresis o sin plasmaféresis. Con respecto al manejo del síndrome de quilomicronemia familiar, hay nuevas terapias. Como ya les mencioné, tenemos un inhibidor de ApoC3 que lo vemos acá. Este es el estudio del New England publicado en el 2019, que se llama volanesorsen en pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Fue un estudio fase 3 y miren que son 66 pacientes y es un New England, es decir, no es una enfermedad rara, es un clinical trial poderoso para una enfermedad rara como esta. En Medellín solo hay, pues en el área metropolitana, 3 o 4. Disminuye ApoC3 y hace una disminución en los triglicéridos de 1712 y un efecto adverso discutido es trombocitopenia porque estos pacientes también pueden tener variabilidad en las plaquetas. Acá vemos en gris el placebo y cómo la disminución con el volanesorsen en los triglicéridos fue de alrededor del 70%. En estos casos, el cambio en los triglicéridos a los 3 meses fue de menos 77% y en el valor absoluto de 1712. Para terminar entonces esta charla y pasar a las preguntas, terminemos con las conclusiones. Son básicamente 2 diapositivas de conclusiones. Entonces, como en todas las dislipidemias, tanto en elevación del colesterol, elevación de los triglicéridos o colesterol HDL bajo o en dislipidemias mixtas, tenemos causas primarias y secundarias. En colesterol elevado, la causa primaria va a ser la hipercolesterolemia familiar. Las causas secundarias, alteraciones en la dieta. En triglicéridos, las causas secundarias son las más frecuentes, pero las causas primarias ya se las mencioné. Hay una asociación con riesgo cardiovascular, hay una asociación con el riesgo de pancreatitis y la terapia esencial en las hipertrigliceridemias graves son los cambios terapéuticos en el estilo de vida, fibratos y omega 3. Y con respecto al síndrome de quilomicronemia familiar, es un trastorno genético infrecuente, que la causa más común es una deficiencia en la lipoproteína lipasa, los triglicéridos van a estar muy elevados, se asocia con pancreatitis y no van a tener respuesta a los fibratos. Vamos a pasar entonces a preguntas. Les agradezco a ustedes mucho por la atención en esta hora, iniciando esta semana y después de trabajar todo el día, que me imagino que estén cansados. Me preguntan con respecto al estudio que hicimos.
si los niveles de triglicéridos, que los niveles de triglicéridos en términos generales son muy variables, es decir, si ustedes hacen una dieta, los triglicéridos disminuyen, y nos preguntan que si el estudio tuvo en cuenta el hecho midiendo en más de una oportunidad y qué implicaciones tiene esto para la clasificación y el abordaje terapéutico. Es una excelente pregunta, doctor Pinto. Nosotros lo que hicimos en estos 162.000 pacientes es mostrar primero la primera medición en ayunas que tenían estos pacientes. El laboratorio de ayudas diagnósticas URA se toman en ayunas esta medición, y con respecto a los triglicéridos graves, estamos mirando es el histórico de aquellos pacientes que tienen más de 885 miligramos por decilitro. Estamos midiendo muestras, evaluando las muestras repetidas. De los pacientes que pudimos encontrar que tenían triglicéridos muy elevados, algunos de ellos tienen triglicéridos bajos, lo cual nos descartaría. Entonces estamos mirando el estudio, el histórico de estos pacientes para poder determinar la variabilidad. Y recuerden que los triglicéridos postprandiales pueden predecir el riesgo cardiovascular, pero los triglicéridos postprandiales se correlacionan con los triglicéridos en ayunas. Y estamos de acuerdo con usted, cuando es cambio en el estilo de vida, los triglicéridos varían muy rápido, inclusive cambios terapéuticos en el estilo de vida pueden tener efecto en los valores de triglicéridos tan rápido como 2 semanas, es decir, a las 2 semanas ya pueden haber un descenso. Nos preguntan también que los triglicéridos aumentan el riesgo de pancreatitis y que si hay evidencia que su tratamiento lo reduzca. Desde el punto de vista del síndrome de quilomicronemia familiar, la tendencia o los estudios de seguimiento parece que sí disminuyen los episodios de pancreatitis, pero el estudio no fue diseñado para esto. Y algunos sugieren con controles históricos que sí puede disminuir el riesgo de pancreatitis. El punto de corte es más de 500. Sin embargo, la evidencia, como usted bien lo menciona, con respecto a qué tanta evidencia tenemos, qué punto de corte, si bajamos por debajo de 500, de 1000, es una evidencia que apenas está en construcción. Es decir, en el campo de triglicéridos tenemos muchos baches de preguntas y la meta o el objetivo sería disminuir los triglicéridos por debajo de 500 con recomendación de expertos. También nos preguntan desde qué edad podemos encontrar el síndrome de quilomicronemia familiar, qué consejos podemos brindar a los hijos de pacientes con el síndrome. Y estos pacientes pueden presentar episodios de pancreatitis desde muy jóvenes. Al ser una enfermedad genética, los episodios de pancreatitis y el diagnóstico se han descrito desde los 5 y los 10 años de edad. Al ser una enfermedad genética, estos pacientes requieren siempre una asesoría o consejería genética. Que se haga un diagnóstico genético es importante y se recomienda hacer una medición de perfil lipídico en los familiares. Es más, inclusive si usted no tiene síndrome de quilomicronemia familiar y tiene los triglicéridos por encima de 500, que a pesar de cambios terapéuticos en el estilo de vida no están disminuyendo, algunos expertos sugieren que se le haga a la familia una medición de perfil lipídico buscando una elevación en los triglicéridos, porque hay otras enfermedades que te van a explicar la elevación en los triglicéridos. Y adicionalmente recordar que al ser los triglicéridos una enfermedad compleja, van a tener un componente genético y van a tener un componente ambiental. Esto es parecido a lo que se hace en síndrome de hipercolesterolemia familiar, que hacemos un diagnóstico en cascada buscando a todos los familiares para hacer una medición de perfil lipídico. Entonces, a estos pacientes que tengan triglicéridos muy altos debemos considerar hacer medición de perfil lipídico en los familiares. Nos preguntan en qué caso se puede usar estatinas en hipertrigliceridemias. Entonces, recordar que desde el punto de vista de riesgo cardiovascular, la meta primaria es un descenso en el colesterol LDL y adicionalmente un descenso en el riesgo cardiovascular. Un ejemplo que podemos poner es un paciente diabético tipo 2 de 50 años de edad, hipertenso, obeso, con una hemoglobina glicada alrededor del 8 o el 9%, con unos triglicéridos entre 200 y 500. Entre 200 y 500 el riesgo de pancreatitis es bajo. Posiblemente en ese paciente pongamos cambios terapéuticos en el estilo de vida, pongamos adicionalmente terapias para controlar su diabetes, pero el riesgo cardiovascular me lo está marcando más el LDL. Entonces, yo le puedo poner estatinas a ese paciente, una estatina de buena potencia me va a disminuir los triglicéridos y me los va a poner por encima de 500. E inclusive como quedó en la guía colombiana o en la recomendación de expertos de la guía colombiana, porque la recomendación de expertos no es una guía, entre 500 y 800 pueden ensayar cambios terapéuticos en el estilo de vida y estatinas que me pueden disminuir los triglicéridos por debajo de 500, disminuyendo el riesgo de pancreatitis en estos pacientes. Entonces es una buena opción para utilizar estatinas. Es decir, miren primero el riesgo cardiovascular del paciente para ponerle estatinas en vez de fibratos. Recordar que Gemfibrosil, por ejemplo, en los estudios viejos, cuando no estaban disponibles las estatinas, tuvo una disminución en los eventos cardiovasculares cuando se usó como monoterapia.
Ahora bien, utilizar estatina más fibratos y disminuir el riesgo cardiovascular es el pedazo de evidencia que no tenemos y que algunos subgrupos sugieren que sí se puede disminuir ese riesgo cardiovascular, en particular si los triglicéridos son más de 200 y la HDL es menor de 35. Milagros Martínez, doctora, muchas gracias por la pregunta. En la pancreatitis, según las últimas guías, no se debe iniciar la vía oral lo antes posible. Recordar que esta es una causa distinta de pancreatitis. En pancreatitis por hipertrigliceridemia, la ausencia de vía oral puede hacer una disminución rápida de los kilomicrones. Es más, la medición de triglicéridos en pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia es cada 12 horas. Usted mide triglicéridos por la tarde, por la noche, y cuando logre un control, el paciente esté tolerando vía oral y puede iniciar fibratos, se van iniciando. Yo he tenido disminución de triglicéridos en 2 o 3 días rápidamente. Entonces, estos pacientes, obviamente la nutrición enteral y la vía oral es muy importante, pero estamos ante una causa de hipertrigliceridemia distinta. Hace una pregunta muy interesante, que es los ácidos grasos de cadena media. Los ácidos grasos de cadena media, recuerden que difunden pasivamente por el intestino y no elevan los kilomicrones. Ellos están contenidos en el aceite de coco. Entonces, la remisión que hacemos nosotros en el grupo multidisciplinario es con el grupo de nutrición. Hay algunas fórmulas que tienen ácidos grasos de cadena media, y esos ácidos de cadena media también se le pueden enseñar al paciente desde el punto de vista nutricional cómo hacerlos. Recuerden que estos pacientes desde el punto de vista nutricional son muy complejos porque requieren unas dietas muy bajas en grasas. No ahondamos en el tratamiento de estos pacientes. Por ejemplo, Orlistat también se puede usar, pero lo ideal es tener el apoyo de un grupo de nutrición que sea experto en estas enfermedades para que recomiende una dieta que sea rica en ácidos grasos de cadena media. ¿Qué opina del tratamiento agudo con insulina y heparina en pacientes sin evidencia de pancreatitis con triglicéridos mayores a 10.000 y diabetes tipo 2? En términos generales, la recomendación que hacen la mayoría de los expertos y la recomendación que hacen en la mayoría de los sitios es que si un paciente tiene un riesgo elevado de pancreatitis, y ese riesgo elevado de pancreatitis puede ir entre más de 1.000 a 2.000 miligramos por decilitro, debería tener recomendaciones o terapias para disminuir los triglicéridos. ¿Cuál es el problema? Que los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, como no tienen lipoproteína lipasa, la respuesta que va a tener a la infusión de insulina va a ser mínima. En pacientes diabéticos tipo 2 sí va a tener una utilidad esto. Sin embargo, la mayoría de series son pobres. Es decir, si usted tiene un paciente diabético tipo 2 con triglicéridos marcadamente elevados, con un riesgo inminente de pancreatitis, el paciente debe ser hospitalizado y hacer el manejo con vía oral, líquidos endovenosos, infusión de insulina. Heparina es un poquito más discutido porque realmente inclusive en la guía de plasmaféresis del 2019 no recomiendan el uso de heparina para esta pancreatitis. Me preguntan también que si se podría tener en cuenta los medicamentos que bloquean la proteína de Niemann-Pick Like 1, que sería básicamente ezetimibe, conjunto con fibratos. Las recomendaciones de expertos tienen ezetimibe como una alternativa adicional en estos pacientes. Sin embargo, recordar que todo esto va a depender de, uno, el riesgo de pancreatitis y dos, el riesgo cardiovascular. Importante lo que va a predominar. Recuerden, por ejemplo, que Orlistat tiene algunos estudios pequeños donde puede disminuir también los triglicéridos, y Orlistat desde el punto de vista metabólico disminuye la hemoglobina glicada alrededor de un 0.5%. Entonces es una de las alternativas que tenemos para estos pacientes. Sin embargo, recuerden que la potencia de ezetimibe es relativamente baja. Vamos a esperar más preguntas. Nos preguntan por acá también, un joven de 42 años con pancreatitis aguda, triglicéridos mayor a 4.000 miligramos por decilitro, se le hizo diagnóstico de nuevo de diabetes. ¿Sería posible que por el nivel de triglicéridos pueda tener un componente genético? ¿O la recomendación inicial es intentar los cambios de estilo de vida y la respuesta a fibratos y hasta cuánto tiempo? Entonces, vamos a volver en la presentación
y quiero mostrarles el puntaje de este paciente. En este puntaje, si miramos el puntaje de síndrome de quilomicronemia familiar, tenemos unos triglicéridos mayores de 1770. Esto me da un punto, pero no tenemos las mediciones consecutivas. Es decir, doctora, lo ideal sería hacer mediciones consecutivas en este paciente, que se requieren por lo menos 3 mediciones consecutivas en que los triglicéridos sean elevados. Se debería medir el perfil lipídico previo, buscar si los triglicéridos alguna vez estuvieron bajos. Se deben descartar causas secundarias, es decir, su diabetes debe ser controlado, estar absolutamente seguro de que no sea una diabetes asociada a enfermedad pancreática. Y mire que la historia de pancreatitis te hace apoyar o te hace sospechar esta enfermedad. Entonces, ya con triglicéridos más de 1770, historia pancreatitis, ya va sumando 2 puntos. Si adicionalmente le pones fibratos y la disminución en los triglicéridos es menor del 20%, te va sumando puntos. Y el paciente tiene el inicio de síntomas por encima de los 40 años, entonces no podemos adicionar puntos. Entonces, hasta ahora tendrías 3 puntos. Entonces, lo que habría que hacer sería empezarle tratamiento y mirar cuál es la disminución de los triglicéridos en este paciente. Si los triglicéridos persisten elevados en el tiempo, posiblemente sí te encuentres ante un síndrome de quilomicronemia familiar y ameritaría adicionar en estos pacientes un estudio genético o una consejería genética. Hacen también una pregunta con respecto a los tipos de diabetes. Recuerden que diabetes tipo 1 es el diabético tipo 1A y 1B, que es básicamente enfermedad autoinmune o ausencia de diabetes de producción de insulina. La diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial con componentes genéticos. Y tenemos otros tipos de diabetes. Tenemos diabetes mellitus gestacional y tenemos otras categorías que hemos clasificado como diabetes tipo 3, tipo 4, tipo 5, que en la guía de diabetes care ustedes van a ver diabetes asociada a páncreas exocrino, diabetes asociada a otras enfermedades endocrinas como acromegalia o síndrome de Cushing. A eso se refiere esos otros tipos de diabetes que vamos a tener en el síndrome de quilomicronemia familiar. Les agradezco entonces a todos ustedes por haber participado en este webinar. Me pueden enviar otras preguntas o pedirme las diapositivas si quieren al correo de la universidad. El correo mío es alejandro.roman@uda.edu.co. No tengo problema en facilitarles las diapositivas, dado que considero que el conocimiento es gratis, y si tienen otras preguntas en las que le pueda ayudar o si hay alguien que desea que trabajemos en investigación en esta enfermedad, por ejemplo, estamos en deuda en hacer un registro de síndrome de quilomicronemia familiar en Colombia, lo tenemos que hacer, y espero que esto les haya generado más inquietudes con respecto a la hipertrigliceridemia grave y a esta enfermedad que a veces olvidamos, que los triglicéridos graves. Les agradezco a todos por haber estado atentos. Muchas gracias, un saludo y cuídense.